en el origen, en el principio. Pero vamos a ir al capítulo 35. Libro de Génesis, capítulo 35. ¿Cuánto dice gloria a Dios? El título de este mensaje es Volviendo hacia Betel. Y vamos a explicar qué significa Betel. Y vamos a explicar en esta mañana cuán significativo y cuán representativo es esta historia en nuestros corazones y en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Dice así el capítulo 35, verso 1 de Génesis. Dijo Dios a Jacob. ¿Quién dijo? ¿Quién habló aquí? Diga conmigo, Dios. ¿Habló a quién? A Jacob. Levántate y sube a Betel y quédate allí. ¿Qué le dijo? ¿Que se queda dónde? En Betel. Decía que está a tu lado en esta mañana. Dios quiere que nos quedemos en Betel. Y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Toma tu asiento en esta mañana. Ya este primer versículo del capítulo 35 ya nos está hablando cosas tremendas. Ya este primer versículo, si ya tomamos el versículo 1, ya tenemos un mensaje extraordinario, un mensaje poderosísimo. Número 1, el que habla aquí es Dios. Decía que está a tu lado, Dios no se está hablando, Dios es el que habla. Y el que habla a una persona llamada Jacob. Todos conocemos la historia de Jacob. ¿Quién era Jacob? Era hijo de Isaac, nieto de Abraham, hermano de Esaú. La Biblia nos relata, si nosotros leemos según la historia de este personaje, de este patriarca, de este hombre de Dios, vemos el inicio de la historia de Jacob, que hubo una lucha y una pelea ya desde el vientre de la madre de Jacob. Y ahí vemos que primero el que nace primero Esaú y Jacob, tomado del talón de su hermano, diciendo yo quería nacer primero. Pero por orden de Dios el que nació primero fue Esaú. ¿Cuántos dicen amén? La Biblia nos habla que Jacob era un hombre de tienda, era un hombre tranquilo, era un hombre quieto. En cambio Esaú, según lo que la Biblia nos habla en el libro de Génesis, nos dice que Esaú era un hombre de casa, un hombre de campo, un hombre que iba y cazaba y traía los animales para que su madre hiciera la comida. Y bueno, así era. Cada persona tiene una característica diferente. ¿Cuántos dicen amén a eso? Estamos dando un repaso y dando un poco la introducción para conocer un poco de este personaje, de este patriarca, de este hombre de Dios, cómo comenzó, cómo fueron sus inicios. Cada uno de nosotros tuvimos un inicio en nuestra vida. Claramente que el inicio de nuestra vida fue el inicio de una vida primero lejana, en pecado, una vida errante, una vida bajo maldición, una vida bajo juicio, una vida bajo muerte. Así fue nuestro inicio, porque la Biblia dice que por cuanto todos pecaron en el libro de Romanos, todos han sido destituidos de la gloria de Dios. El hombre perdió la gloria, el hombre perdió la comunión por el pecado. Entonces dicen amén. Entonces lo que nosotros podemos ver, a lo que el Señor nos quiere hablar un poco en esta mañana, podemos ver que Jacob toma la primogenitura de su hermano Esaú. Esaú tuvo en poco la bendición de Dios, tuvo en poco el sacerdocio de Dios, tuvo en poco las cosas divinas de Dios. Es decir,
Hoy en día, aplicando la historia de Esaú y Jacob, podemos ver que muchos creyentes tienen en poco a Dios y las cosas divinas de Dios. Muchos creyentes hoy en día intercambian las cosas de Dios por cosas pasajeras, por cosas mundanas. Hoy intercambian estar, por ejemplo, en la casa de Dios, venir a la presencia de Dios, por estar, por ejemplo, en una fiesta. Eso es cambiar las cosas de Dios por algo terrenal, por algo natural. Y ahí podemos ver que Esaú vino cansado del campo de trabajar. Mire lo que hace el cansancio muchas veces en la vida de los cristianos. Cuando un cristiano comienza a cansarse, cuando un cristiano comienza a debilitarse en sus fuerzas espirituales, corre el riesgo de ceder y de vender las cosas divinas y obtener y adquirir cosas que lo van a llevar a la pérdida y al fracaso. Entonces Saúl vino cansado del campo y su hermano Jacob estaba haciendo un guisado de lentejas y el aroma que salía de ese guisado parecía estar bueno. ¿Cuántos dicen amén? Y ahí le dice el hermano que le dé de ese potaje, que le dé de esa comida. Pero Jacob le dijo, bueno, ¿tú quieres esta comida que yo estoy preparando, que parece que sabe bien? Bueno, pero yo quiero algo a cambio. Yo quiero que hoy tú me des la primogenitura. Y Esaú dijo, y bueno, ¿para qué la necesito? ¿Para qué es importante la primogenitura? Y se la cambia por un plato de lentejas. Decirle que está a tu lado, no cambies las cosas de Dios por un plato de comida, por algo terrenal, por algo que es insignificativo, por algo que te puede llevar a perder muchas cosas maravillosas de parte de Dios. Punto número 1, pierde la primogenitura. Punto número 2, para dar el panorama de seguido a lo que vamos a hablar, le roba la bendición del padre a Esaú. Al perder la primogenitura, perdió la bendición de Dios. Perdió lo que Dios había establecido como primogénito, como primero. Perdió el sacerdocio, perdió la bendición de ser ese administrador de la casa de Dios. Entonces Jacob, influenciado por su madre, ahí entra el papel, entra el rol de la madre, diciendo, bueno, ¿por qué no engañas a tu padre? Claro que lo que hizo Jacob estaba mal. Claro que a veces hay personas que hacen y quieren tomar atajos, quieren tomar decisiones a las cuales viene bajo la influencia y no está agradando a Dios, pero algo Dios iba a hacer en la vida de Jacob también. Entonces la madre lo influencia y le dice, bueno, tu hermano es muy velludo, tú eres muy lampiño, así que ponte un poco de pelo de cabra, porque ya Isaac estaba ciego en su visión natural. Y entonces ahí la madre le dice, ve para que tu padre te dé la bendición. Y ahí entra Jacob y le dice, padre mío, ¿quién eres? Soy yo, tu hijo Esaú. Acércate, le dice. Pero la voz no era la de Esaú. Isaac conocía la voz de cada uno de sus hijos. Es como nosotros conocemos la voz de nuestros hijos. Aquellos que tienen muchos hijos conocen el tono de la voz de cada hijo. ¿Cuántos dicen amén? Aunque no lo podamos ver, pero podamos oír la voz. Ah, ya sé quién es. Esta es Rocío, un ejemplo. Ahora vamos a tomar ahí a Ara, que son muchos. No, ahí esta es Olivia. Entonces, aunque no lo puede ver, pero estás hablando, pero conoce la voz. ¿Cuántos dicen amén? Y esto también nos dice algo a nosotros. Dice que el padre conoce a sus hijos y dice que las ovejas obedecen la voz de su pastor. Cuando Dios habla, nosotros vamos a diferenciar si es Dios el que nos está hablando, porque la voz de Dios
Dios nos llevará a toda justicia, nos llevará a toda obediencia, nos llevará a todo redarguir, a todo arrepentimiento, porque nosotros conocemos la voz de Dios. Porque los creyentes deben de aprender a conocer la voz de Dios y a conocer la voz de su corazón, de sus emociones y de sus sentimientos, que ahí corremos el peligro. Cuando no diferenciamos la voz de Dios, corremos el peligro en oír otra clase de voz que nos va a llevar al precipicio, nos va a llevar a un pozo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces la Biblia nos muestra que ahí entró y lo tocó y dijo: ah, sí, tú eres Esaú. Pero el padre decía: pero la voz no es la de Esaú, era de Jacob. Pero bueno, ven aquí. Y ahí le suelta la bendición como hijo primogénito. Todas las bendiciones de parte de Dios recayeron sobre la vida de Jacob, que tendría que haber sido sobre Esaú. Y ahí hubo un conflicto, hermano, ahí hubo un problema. Un problema familiar que se gestó, porque Esaú llega y dice: padre, aquí estoy, he venido para que me dé la bendición. Pero ¿quién eres tú? Yo soy Esaú, tu hijo. No, no puede ser, si recién acabo de bendecirte. Entonces me engañó tu hermano y le di la bendición que era para ti a tu hermano. Entonces dice amén. Decía que está claro: que nadie te robe la bendición. Que nadie te robe lo que el Señor determinó para hacer con tu vida. Que no venga un Jacob, un mentiroso. La palabra Jacob es tramposo, embustero, engañador. Esa es la calificación que se le da a Jacob como persona. Alguien mentiroso, alguien tramposo. Entonces dice amén. Así no éramos en el mundo antes, tramposo, mentiroso, no éramos engañadores, así como Jacob hizo. Así no éramos antes cuando no teníamos a Cristo. Y si ahora tenemos a Cristo, eso ya se tiene que terminar. El engaño, la mentira, la hipocresía, ya ahora no. Eso era antes, en la vieja vida, cuando estábamos condenados, cuando estábamos atados bajo la influencia del pecado. Entonces dice amén. Y ahí se levantó una gran contienda familiar entre hermanos, porque el hermano comenzó a aborrecer a su hermano Jacob. Esaú levantó odio en su corazón contra su hermano y quería matarlo, quería perseguirlo, quería hacerle daño. Y ahí vemos el inicio de la vida de este patriarca llamado Jacob, que tiene que salir huyendo de la casa de su padre. Mire lo que hace. El problema, el altercado en la familia. ¿Cuántas familias hoy bajo la influencia de la mentira, de la pelea? ¿Cuántas familias hoy, aún lamentablemente dentro del cristianismo, muchas veces se manifiesta ese espíritu de contienda, ese espíritu de pelea entre hermanos? Todas esas cosas se gestan y eso trae destrucción, eso trae uno para aquí, otro para allá, enemistad, enojado unos con otros. Y eso también lo podemos hoy aplicar y traer dentro de la iglesia de Cristo, dentro del ámbito de la hermandad en Cristo. Cuántos problemas y cuántas cosas aún muchas veces dentro de la iglesia se quieren manifestar, porque uno no pasa al otro, porque uno hace grupito con otro y no lo quiere saludar y no se quiere acercar. Todas esas cosas son diabólicas. Todo este problema que se radicó en la vida de Jacob y de Esaú. Y miren lo que le pasó a Jacob. Jacob tuvo que salir huyendo y su madre le dice: bueno, vete a la casa de mi hermano y quédate allí por un tiempo hasta que la ira se aplaque de tu hermano. Mire cómo esa familia se dividió. ¿Y qué Dios quiere con las familias? ¿Qué es lo que Dios desea con la familia? Que la familia esté unida, que la familia esté junta, que la familia no haya uno contra otro, nada en el corazón. Pero ¿qué pasa cuando hay influencia dentro de la familia? ¿Qué pasa cuando Satanás muchas veces quiere gobernar o hay puertas abiertas? Él entra y toma a alguien de la familia para que haya conflicto, para que haya problemas. Así pasa también dentro de la iglesia.
cuando abrimos puertas, cuando estamos invitados con algún hermano, en el matrimonio, con los hijos, abrimos puertas, entonces el diablo puede tomar territorio, ventaja y puede destruir. Pero esta mañana, al que vamos a sacar de nuestros hogares al diablo, al que vamos a sacar de nuestra vida espiritual, es todo espíritu que quiere levantarse para debilitar la obra, para debilitar tu vida espiritual. Todo lo que te quiere venir a robar, todo lo que se levante con ira, todo lo que se quiere levantar con contienda, como pasó en la familia de Jacob y de Esaú, se va a tener que cortar, se va a tener que terminar en el nombre de Cristo. Ese Esaú representa para nosotros nuestra naturaleza caída también, que nos persigue. Porque Esaú perseguía a Jacob, Esaú quería matar a Jacob. La naturaleza humana persigue al hombre nuevo para que el hombre nuevo no esté aferrado a Cristo, para que el hombre nuevo no se manifieste en la vida de cada creyente. Es Esaú que persigue, es Esaú que quiere dañar, que viene acompañado por el mismo Satanás para destruir al hombre creado según Dios y llevarlo nuevamente a estar atado, como dice el libro de Gálatas 5, volver de nuevo a los rudimentos de la esclavitud del pecado. ¿Cuántos dicen amén? Se desencadenó algo terrible en la vida de Jacob. Sale huyendo, va a la casa de su tío, llamado Labán. Se enamora de una de las hijas, la cual quería por esposa. Pero mire cómo es esto, porque lo que uno siembra es lo que va a cosechar. Lo que uno siembra, por eso dice, lo que el hombre sembrare es lo que va a recibir, es lo que va a segar, es lo que va a cosechar. Y Dios no puede ser burlado. Aunque Dios tenía un propósito maravilloso con Jacob también, pero él comenzó, como podemos decir hoy en un término argentino, con la pata izquierda. Él no empezó bien. Él empezó con engaño, él empezó con mentira, él empezó bajo la influencia del engaño y hacer cosas de las cuales no estaban correctas. Sacando lo que hizo con Esaú, que Esaú fue responsable de venderle la primogenitura, pero lo mal que hizo Jacob fue engañar a su padre para tomar la bendición de su hermano, que eso no estaba bien. ¿Cuánto dicen amén? Entonces dice que él, esto está en el capítulo 30, 25, para que usted lo anote y lo lea luego en su casa, no voy a leer todo. Va a la casa de Labán y trabaja por 7 años, y ahí podemos ver que Labán lo engañó. Antes de darle a Raquel, le dio a Lea, a la hermana. Pero él no estaba enamorado de Lea, estaba enamorado de Raquel. Y lo engaña. Así que lo que él sembró cosechó. Decía que todo lo que tú siembres en tu vida, tanto espiritual o tanto natural, lo vas a cosechar. Lo vas a recibir, sea bueno o sea malo. ¿Te dicen amén? Él trabajó para obtener a su esposa, para recibir a esa esposa que él amaba, que él deseaba, que él quería como esposa. Pero su tío lo engaña y le da a la hermana. Y dice, bueno, ¿querés a Raquel ahora? Yo te la puedo dar, pero tenés que trabajar 7 años más. 7 años más tenés que trabajar para mí, para que yo te dé a Raquel. Y así fue. 14 años, escuche, 14 años estuvo trabajando, estuvo pagando por causa de la mentira. Mucho tiempo tuvo que trabajar, tuvo que estar bajo el yugo de su propio tío para obtener lo que él quería. Mire lo que hace el engaño, mire lo que hace la mentira, mire lo que hace el comenzar de una manera incorrecta. Te lleva a que las cosas de Dios se puedan extender. No es que Dios no te va a bendecir, no es que Dios no te va a usar, no es que Dios no quiera hacer algo con tu vida, pero cuando uno toma atajos, cuando uno toma otros caminos que no son los de Dios, se puede extender mucho hacia adelante lo que Dios quería hacer con tu vida. Y pueden pasar muchos años y tú puedes estar muchos años en la iglesia, que lo que Dios tenía que hacer
en un año, en meses en tu vida, se retrasa para adelante en muchos años. Levanta tu mano y dice conmigo: Señor, yo no quiero atrasarme. Yo no quiero, Señor, atrasarme en la vida espiritual. Si he cometido errores, si he tomado atajos en mi vida espiritual, yo no quiero, Padre. Si he equivocado, si he fallado, si he pecado, si he abierto puertas y he retrasado las bendiciones, los propósitos divinos en mi vida, yo no quiero, Padre, ese atraso más en mi vida. 14 años tardó. ¿Cuánto dicen amén? Sí. Después de obtener, él siguió trabajando y me dijo: bueno, ahora necesito un salario. Necesito trabajar para el sostenimiento de la familia. Y ahí el tío le propone algo bueno. Las ovejas que van a ser pintadas van a ser las tuyas. Y las que no están con pintas van a ser mías. Pero lo más extraordinario, que aunque Jacob estaba pagando por su error, Dios estaba con él. Escuchen esto. Claro que la aprobación de Dios no fue la correcta, pero Dios estaba con él porque había un propósito. Porque había un plan divino con Jacob. Porque había algo que Dios había marcado desde la eternidad para con la vida de Jacob. ¿Cuántos dicen amén? Por eso usted muchas veces ve a cristianos apartados y usted dice: ¿cómo este apartado? ¿Cómo Dios lo guarda? Escuche, Dios tiene propósito, Dios tiene planes con esa persona también. Pero se puede terminar el propósito y se puede terminar la misericordia. Dios está dando tiempo para que ese cristiano, para que ese apartado se vuelva. Dios le está dando cada día. Dios le cruza a algún cristiano, a algún pastor, a alguien, dándole un tratado y diciéndole: tienes que volverte a Dios. Hasta Dios le habla muchas veces. Le habla en sueños, aunque esté por ahí medio apartado, esté medio endemoniado. A veces Dios permite sueños, mostrándole que se vuelva. ¿Lo dicen amén? Dios tenía un propósito con este varón llamado Jacob. Tenía un plan. Aunque él empezó mal, aunque él era mentiroso, aunque él era engañador, el propósito de Jacob hasta esta etapa representa al hombre natural, representa al hombre de pecado, representa al hombre caído. Hasta ese momento representa, aunque la misericordia y el amor de Dios estaba sobre él. Porque el amor de Dios fue derramado. Por eso dice que de tal manera amó Dios al mundo. ¿Y quiénes son los que habitan en el mundo? Los hombres. Dios ama a los hombres, pero aborrece el pecado. El amor de Dios está para toda la humanidad, para todos los que están lejanos, para los cristianos y los no cristianos, para los ateos y los no ateos, para los idólatras y los no idólatras. Está para todos. Aplaudan si le va a aplaudir al Señor. Y a su nombre. Capítulo 31. Vaya para que podamos ver esto rápido. Versículo 1, 31:1. Y oía Jacob, escuche, las palabras de los hijos de Labán que decían: Jacob ha tomado todo lo que era de nuestro padre y de lo que era nuestro padre ha adquirido toda esta riqueza. ¿Sabe lo que hizo Dios? Como en el corazón de Labán estaba engañando nuevamente a Jacob y no darle los animales que habían acordado y pactado, Labán en su corazón tenía el deseo de seguir engañando a su propio sobrino y no pagarle. Porque las ovejas que nacían con pinta eran las que más nacían y las otras no nacían tantas. Pero Dios hizo algo poderoso, hizo que nacieran las ovejas con pintas, de las cuales eran para Jacob. Dios hizo este milagro, Dios hizo esto tan poderoso para que Jacob fuese bendecido. Mire, aún en la condición que estaba Jacob, Dios lo quería bendecir a Jacob. Porque había un propósito, porque había un plan. Y la Biblia nos habla que su tío y que los hijos de Labán se molestaron de tal manera diciendo: Jacob se está enriqueciendo, las ovejas de Jacob están
del Señor para llegar a donde quiero hablar y explicar. El verso 5 dice, y les dijo, veo que el semblante de vuestro padre, Jacob le habla a Raquel, a la hija de Labán, le dice, veo que el semblante de vuestro padre no es para conmigo como era antes, mas el Dios de mi padre ha estado conmigo. Está diciendo Jacob esto. Tu papá, el rostro de tu padre cambió hacia mí, no me mira con ojos de yerno, ahora me mira con ojos como un enemigo. Cuando dicen amén. Y no pasa esto dentro de la familia muchas veces. No pasa esto cuando los familiares ven al hermano, al creyente, cómo está cambiando y no te ven de una manera diferente. Y no los toma el diablo para levantarse, no los toma el diablo para injuriarte, no los toma el diablo a tu hijo, a tu esposa, a quien sea, muchas veces para decirte palabras ofensivas, para que tú te quedes mal, para que vengas a la iglesia atribulado, cargado. Bueno, esto le estaba pasando a Jacob ahora. Pero él dijo, el Dios de mi padre ha estado conmigo, el Dios que yo sirvo, el Dios de mi abuelo Abraham, de mi padre Isaac, está conmigo. Y dice el verso 6, vosotras sabéis que con toda mi fuerza he servido a vuestro padre. Hay una conversación entre Jacob y sus esposas, y Jacob le dice a sus esposas, le dice, ustedes vieron cómo he servido a su padre, ustedes saben cuánto me he sacrificado, cuánto he trabajado. ¿Cuánto dicen amén? Y vuestro padre me ha engañado y me ha cambiado el salario 10 veces. Mire cuánto lo engañó su suegro. El suegro lo engañó y le robó el salario más de 10 veces. Es terrible de trabajar y no tener el salario. ¿Sabe qué significa esto? Muchas veces hay creyentes que trabajan, que sirven. O hay muchos creyentes que estaban en lugares donde entregaban toda su vida, pero no había una recompensa, no había una retribución espiritual, porque estaban trabajando para alguien que lo estaba usando, que se había aprovechado, como hoy en día. Hoy en día, ¿por qué la famosa predicación de la prosperidad se aprovecha de los fieles de la iglesia? Tienen que dejar todo, tienen que dar todo, y ahí están los asalariados que se enriquecen, y la pobre gente bajo la ignorancia, por obedecer a la persona que le está hablando, porque le habla la Biblia, se van empobreciendo. Así estaba Jacob con su suegro. El suegro se estaba aprovechando. El diablo se quiere aprovechar de situaciones para empobrecerte, para hacerte caer. El diablo se quiere aprovechar de diferentes situaciones en tu vida, para que en tu vida espiritual no haya progreso, para que tú no puedas avanzar en las cosas de Dios. El diablo utiliza métodos y cosas en la vida de los cristianos para que muchos creyentes empobrezcan espiritualmente. No estoy hablando en cuanto al dinero material, estoy hablando en cuanto a lo que Dios te quiere dar, pero el diablo utiliza sus métodos para empobrecerte, para que no busques, para que no te consagres, para que no obedezcas la palabra. Va a buscar la influencia en alguien para tomarlo y para que esa persona se levante y comience a obstinarte con sus palabras. Puede ser un jefe, puede ser alguien que te robe el gozo, que te robe la paz, puede ser un compañero de trabajo que el diablo lo toma para levantarse y tú comiences a perder no el salario físico, pierdas todas las cosas de Dios. Estabas con gozo ese día y una situación te llevó a perder el gozo de Dios, te llevó a perder la comunión. Hubo un problema en el trabajo y ese problema te llevó a menguar y comenzaste a preocuparte y no a confiar en Dios. ¿Cuánto dice amén? Lo engañó más de 10 veces, pero mire lo que dice Jacob. Aunque el engaño, aunque el robo estuvo en la vida de Jacob, Jacob confirma y asegura y dice, pero Dios, escuche, no le ha permitido que me hiciese mal. Aunque él hizo esto, el fin de su tiro no era simplemente, escuche,
quitarle el salario, sino hacerle daño, que termine en la ruina, que termine mal. ¿Qué es lo que representa esto? El diablo quiere que termine mal. El diablo viene primero con sus métodos, con sus seducciones para seducirte, para atraparte. ¿Y cuál es el fin? Que termines quebrado, que termines arruinado, que termines apartado, que termines lejos de la comunión de Dios, que termines de una manera apática, fría, ante la presencia de Dios y pierdas lo que Dios quiere darte. ¿Cuántos dicen amén? Y a su nombre. Diga conmigo, él estaba en la casa de Labán, su suegro. Esto era en Parán Adán, era el lugar, era la tierra, era el hábitat. Ahí estaba, porque él tuvo que huir de la casa de su padre y fue aquí. Pero aquí cosechó lo que sembró. Pero fue ya algo muy abusivo lo que le estaba recibiendo. Pero Dios, como tenía un propósito y plan con la vida de este varón, de este patriarca, lo bendijo. ¿Cuánto dicen amén? Pero mire lo que dice ahora, para que entendamos, cuando leemos el 35, vamos a entender mucho, porque tenemos que dar la vida de Jacob para entender cuando habla en el capítulo 35, que leímos. Vaya al mismo 31, verso 11. Y me dijo el ángel de Dios en sueños. ¿Quién le habló? Ya conmigo, el ángel. El Señor le habló en sueños a Jacob. Y él le dijo, ven aquí. Verso 12. Y él le dijo, alza ahora tus ojos y verás que todos los machos que cubren a la hembra son listados, pintados y agarrados, porque yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. Mira, le dijo, yo he visto, diga conmigo, Dios está viendo. Decía que en el lado Dios está viendo todo lo que te están haciendo. Dios está viendo, está observando todo lo que se levanta. Dios está observando. El ángel dijo, yo he visto. Yo estoy viendo. Decía que en el lado Dios nos está viendo qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que estamos recibiendo, sea bueno o sea malo. Él está viendo todo. Todo lo que Labán quiere hacerte, todo lo que Labán, el engaño y la ruina que quiere proporcionarte, todo lo que quiere hacer, yo lo estoy viendo, Jacob, yo lo estoy viendo. Yo no paso por alto las injurias, las ofensas, yo no paso por alto la injusticia. Por eso dice la Biblia que en la justicia del hombre no puede actuar en la justicia del hombre no puede obrar la justicia de Dios. Sino que Dios tiene que pelear por nosotros. Dios tiene que defenderte. Pero mire lo que le dice ahora en el verso 13. Yo soy el Dios de Betel. ¿Qué leímos en el capítulo 35? ¿Qué le dijo? Le dijo que volviese ¿a dónde? A Betel. Escuchen. Yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. Levántate ahora, sal de esta tierra y vuelve a la tierra de tu nacimiento. Le estaba diciendo al Señor, se terminó, para que usted entienda, se terminó tu disciplina. Se terminó el tiempo del engaño. Se terminó el tiempo en el cual tu tío te quería destruir. Ahora te estoy diciendo, dice el Señor, yo te estoy hablando, levántate y vuelve a Betel. Vuelve al lugar donde algo ocurrió en Betel. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que ver qué ocurrió en Betel primero para entender por qué Dios le pide. Vayamos al capítulo 28. Versículo 10. Para que entendamos por qué Dios le dice que vuelva a Betel. ¿Qué ocurrió en Betel? ¿Qué es lo que pasó en Betel? ¿Qué significa Betel? Dice así: salió pues Jacob de Beerseba y fue a Aram.
Y llegó a un cierto lugar. Él llegó a un lugar. Y dice que durmió allí porque el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Llegó Jacob, ya estaba declinando, ya estaba anocheciendo, y él tomó una piedra, la usó como almohada. ¿Alguien ha dormido sobre alguna piedra algún día? Qué terrible debe ser. Ahí no había almohada de pluma de ganso, no, ahí había una piedra. Decime, ahí había una piedra. Y soñó. Y he aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra. Dice que, escuche, esto es tremendo. En esa piedra que estaba él recostado su cabeza, tiene un sueño. Y en ese sueño ve una escalera que estaba apoyada en la tierra, pero también estaba llena el cielo. Escuche. Y el extremo tocaba el cielo, y aquí ángeles de Dios que subían y descendían de ella. ¡Qué experiencia tan poderosa y extraordinaria! Él tuvo una visión, él tuvo un sueño, y en ese sueño había una escalera. Una escalera es para subir y es para bajar. Es para subir a las alturas, pero también para descender. Y dice que en esa escalera no subían mortales, sino que subían seres divinos. Y eran ángeles. Pero dice que no solamente veía ángeles, veía seres espirituales, sino que en un momento me imagino que Jacob queda perplejo viendo esa escalera y mira lo alto y dice en el verso 13, y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella. ¿Quién estaba en lo alto? ¿Quién estaba en la punta de la escalera? Allí tocando las nubes del cielo, el Señor. El cielo y la tierra se estaban uniendo. Eso me está dando a entender algo, que Dios se quería relacionar con el hombre. El cielo se va a relacionar con la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Esa experiencia fue tan poderosa, tan gloriosa, el cual dijo, yo soy Jehová. De allí arriba habló el que estaba ahí, el que estaba viendo Jacob. Estaba teniendo una experiencia tan gloriosa, tan poderosa. En el capítulo 28, después de salir huyendo de la casa de su padre, él iba de camino, escuche, no llegó todavía a la casa de Labán, llegó hasta un cierto lugar, se cansó, se hizo de noche y ahí se acuesta sobre una piedra y tiene esta experiencia. Mire este mentiroso, mire este embustero, mire esta persona terrible, tiene una experiencia poderosa con Dios. Tiene un sueño maravilloso, tiene algo que Dios quería mostrarle en su vida. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Por eso nunca tenemos que despreciar a nadie, porque ese vagabundo en algún día se puede convertir en un tremendo predicador. Ese drogadicto que está en las esquinas, ese rebelde, ese hijo, esa persona que tú estás orando, que tú no das nada ahora y dices, se está perdiendo cada vez, pero el Señor dice, no, que tú estás mirando, pero yo estoy viendo que ese va a ser un predicador, va a ser alguien que yo voy a usar para la gloria de mi nombre. Puede ser un mentiroso, puede ser un engañador, claro, que Dios no aprueba ninguna de sus obras malas que hace, pero Dios tiene propósitos y planes con todos. Cuando dicen amén. Y dice que le dice, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra, escuche, en la que estás acostada, te daré a ti y a tu descendencia. La promesa de Dios. Esa experiencia fue tremenda, hermano. Y no solamente tuvo una experiencia de ver seres angelicales, escuchó la voz de Dios. Y no solamente escuchó la voz de Dios diciéndole algo, sino que le promete algo. Dios nos ha prometido que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dios nos ha prometido que si le somos fieles, Él nos guardará. Él te guardará de la hora de la prueba, por cuanto has guardado la palabra de su paciencia.
¿Cuántos dicen amén? Escuchen. Será tu descendencia como el polvo de la tierra. Escuchen, le está hablando a alguien mentiroso. Le está hablando a alguien que usurpó la bendición, que engañó al Padre. Pero el Señor tenía planes con este varón, con este patriarca, con este hombre de Dios. Tu descendencia, pero ¿sabe por qué le dijo esto? Porque esto ya fue prometido a Abraham. Esta promesa fue prometida no a Jacob que iba a ser, sino ya fue prometida a Abraham, al amigo de Dios, al padre de la fe. En tu simiente, de tu simiente será bendita toda la familia, y tú tendrás una descendencia como la arena del mar y como las estrellas de los cielos. Cuando Dios libera una palabra, cuando Dios libera una promesa, cuando Dios nos habla, por eso nosotros tenemos que creer a cada palabra de Dios, pero obedecerla, decirle, sí Señor, amén, la creo, la tomo para mi vida. Señor, esta palabra, ahora Señor, capaz que no se va a cumplir momentánea, pero en el futuro, en los tiempos más adelante, si yo estoy con esa palabra arraigada en mi corazón y sigo siendo fiel a Dios y sigo amando a Dios de la manera que lo amo, esa palabra se va a cumplir en tu vida y en mi vida. Aplaudan que vive esa palabra. Porque esta palabra fue a su abuelo, llamado Abraham. Y Dios dijo que iba a bendecir a Abraham y a su descendencia. Decía que está claro, Dios te quiere bendecir, Dios te quiere usar, Dios te quiere levantar, Dios te quiere sanar, porque ese es el deseo de Dios. La voluntad de Dios es esto para nuestra vida, aún en medio de la disciplina, en medio del trato, en medio de la limpieza. Pero el plan de Dios es que cumplamos su propósito, porque sus planes son buenos. ¿Cuántos dicen amén? Escucha. Te extenderás al occidente, al oriente, al norte, al sur. A los 4 puntos cardinales le está diciendo, y toda la familia de la tierra será bendita en ti, en tu simiente. He aquí yo estoy contigo. ¿Qué le dijo el Señor? Que estaba con él. Decía que era al lado, Dios está contigo, hermano. ¿Por qué te sientes solo? ¿Por qué te sientes muchas veces ausente de la presencia de Dios si Dios está con nosotros? ¿Cuándo dicen amén? Yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueras, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que he dicho. No te dejaré hasta que haga lo que yo he dicho. Escuche, ¿y cómo puede ser eso si no le habló nada de lo que iba a hacer con él todavía? Solamente le está diciendo que a través de él iban a ser benditas todas las familias, que a través de él la descendencia que iba a salir de él iba a ser una descendencia grande. Le está hablando en un término futuro el Señor a Jacob, pero le dijo, yo voy a hacer contigo lo que tengo que hacer. Aunque la promesa de Dios fue liberada, todavía, escuche, Jacob no estaba preparado para recibir, porque tenía que pasar por el trato de Dios. Decía que está a tu lado, tienes que pasar por el trato de Dios para recibir lo que Dios te está hablando. Hasta ese momento Dios le está hablando. Si nosotros comenzamos a escudriñar y a pensar en la palabra de lo que nos está hablando, le está hablando a un mentiroso, le está hablando a un engañador, le está hablando a alguien que usurpó la bendición, que engañó a su padre. Pero ¿qué le dice Dios? Dios le está diciendo que Dios, de este varón llamado Jacob, su descendencia iba a ser como el polvo de la tierra, que lo iba a bendecir. ¿Y cómo puede ser que Dios le hable a alguien que termine engañando hace un tiempo atrás y sale huyendo de la casa de su padre, y su hermano levantó odio y bronca contra su vida? Pero Dios es tan poderoso. Escuchen. Y no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Decía que tanto Dios no te va a dejar hasta que haga
lo que Él ha dicho de ti. ¿Qué es lo que ha dicho el Señor de ti? Tú puedes decir, pastor, pero yo no estoy en la mejor condición espiritual ahora. Yo por ahí, pastor, no estoy buscando a Dios como debería buscar. Me siento muchas veces abatido, me siento muchas veces desganado, desganada, me siento muchas veces que no tengo fuerza, me siento muchas veces, hasta hay días que no quiero ni venir al culto. Pero Dios me dice, yo no te dejaré hasta hacer lo que tengo que hacer contigo. Yo no puedo decir, no estoy en mi mejor momento espiritual. No estoy muchas veces bien. Pero Dios le dijo a Jacob, le prometió algo porque había una promesa, había una palabra. Le dijo, yo no voy a dejar de hacer lo que tengo que hacer con tu vida. Cuando dice el amén. Y despertó Jacob, verso 16, de ese sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar, y no lo sabía. Jacob despierta porque fue algo tan tremendo. Y dice, el Señor está aquí. Ciertamente Dios está en este lugar, en esta tierra donde apoyé mi cabeza. Esa piedra a la cual tomó Jacob, esa piedra, ¿sabe quién es esa piedra? Es Cristo. Esa piedra representa, Jacob descansó sobre Cristo. Jacob durmió sobre Cristo. Y cuando nosotros depositamos nuestra vida en Cristo, descansamos en Cristo, este Cristo de gloria va a comenzar a hacer cosas que nosotros todavía en nuestra imaginación, en nuestro corazón no entendemos, pero Él la va a hacer. Esa piedra a la cual tomó Jacob, era dura esa piedra, pero esa piedra representaba a Cristo. Cuando nosotros descansamos en Cristo, cuando nosotros estamos en Cristo, vamos a tener esas experiencias con Cristo. Escuche, y Él dijo, ciertamente en este lugar está Jehová, y yo no lo sabía. Yo no sabía que estaba Jehová, pero ahora veo, ahora entiendo, por este sueño, por esta manifestación, por lo que he recibido, ahora sé que Dios está aquí. Entonces dice, ¿no ven? Dice, y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa, escuche, que casa de Dios y puerta del cielo. ¿Qué era ese lugar? Era algo terrible. Pero Él dice, esto es tan tremendo, tan terrible, pero ahora entiendo que este lugar es casa de Dios, puerta al cielo. Es puerta y casa de Dios. Es casa de Dios y puerta al cielo. Es el lugar donde Cristo, es el lugar donde la presencia de Dios se manifiesta. Este es el lugar. Cuando dice amén. Ahora va a entender un poquito más adelante cuando le explique. Escuche. Y se levantó de mañana, verso 18, y tomó la piedra. ¿Qué tomó? Ya conmigo, tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar, ¿cómo? Betel. ¿Cómo llamó el nombre? ¿Qué es Betel? Ya conmigo, casa de Dios, puerta al cielo. Eso significa Betel. Pero antiguamente ese lugar se llamaba Luz. Porque así dice. ¿No dice así? Aunque Luz era llamado. Ese lugar que ahora fue cambiado el nombre, tenía un nombre también profético, tenía un nombre poderoso llamado Luz. Pero Jacob, al tener esa experiencia, mire que no hay coincidencia con las cosas de Dios. Ese lugar se llamaba Luz. Pero ahora Jacob ha bautizado esa piedra, ha ungido esa piedra, ha experimentado en ese lugar y lo llama casa de Dios, puerta al cielo. La luz de Cristo vino a iluminar la vida de Jacob, por cuanto Jacob ahora ha señalado ese lugar como la casa de Dios y la puerta al cielo.
¿Me va siguiendo? ¿Cuántos dicen amén? Porque era el nombre de esa ciudad primero. Y Jacob hizo voto, escuche, cuando tiene esta experiencia, cuando tiene esta gloriosa experiencia con el Señor, con los ángeles, con la escalera, con la voz de Dios que le habla, él hace un voto con Dios. Y le dice, si fuere Dios conmigo y me guardares en este viaje en que voy, y me dieres pan para comer y vestido para vestir, Jacob le estaba haciendo un pacto, un compromiso con Dios. Le dice, Señor, si vos me acompañás, me guardás, me das el sustento. Dice, y si volviera en paz a la casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Hasta ese momento, Dios no se había revelado a Jacob, fue ahí cuando se revela. En el estado de la mentira, en el estado del pecado. ¿No pasó así a nosotros? ¿No se reveló Dios? Dios nos vino a nuestro encuentro cuando estábamos muertos en vuestros deleites y pecados. Y Dios se reveló y nos hablaron de Cristo diciendo, Cristo te ama, Cristo te perdona tus pecados si te arrepentís. Y aún estando en la iglesia, en el proceso de la transformación, el cristiano todavía tiene mañas y miente y hace cosas que no tiene que hacer. Pero ahí, ahora ya tiene a Cristo en el corazón porque ha recibido, porque se ha arrepentido. Pero ahora comienza el proceso de la transformación de ese cristiano. Jacob me dijo, si tú me acompañas, Señor, y tú estás conmigo en este viaje que voy a hacer, que voy a emprender, porque él se tenía que ir de la casa de su padre, pero ¿cuál era el fin? Era volver de nuevo a la tierra de su nacimiento. Qué feo irte de la nación por causa, ¿cuántos de nuestros abuelos se han tenido que ir de las naciones donde vivían por causa de la guerra, por ejemplo? Y tuvieron que dejar su nación, tuvieron que dejar sus afectos, sus costumbres, y se tuvieron que trasladar a otra nación por causa de ¿qué? De la persecución, de la guerra. ¿Cuántos inmigrantes tiene Argentina? ¿Cuántos europeos? ¿Cuántos italianos? ¿Cuántos de nuestros familiares tuvieron que escapar de la guerra? Dejar su ciudad natal, sus afectos, por la guerra. Bueno, así le pasó a Jacob. Jacob, por causa de la persecución de su hermano, por el odio que el hermano tenía para matarlo, tuvo que huir de la casa de su padre. Se tuvo que ir lejos. Y ahí podemos ver que hace este compromiso con Dios y le dice, y si me hace volver en paz a la casa de mi padre, Señor, Jehová, tú serás mi Dios. Y esta piedra que he puesto, escuche, verso 22, por señal será para la casa de Dios, y todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Le dice, hace un compromiso, hace un voto con Dios. Dios estaba recibiendo ese voto, Dios estaba recibiendo esa súplica, Dios estaba recibiendo cuando nosotros clamamos a Dios, cuando nosotros estamos en apuro, cuando nosotros estamos bajo persecución, bajo ataque diabólico, y nosotros le decimos, Señor, ayúdame, Señor, líbrame, Señor, sosténme, Señor, no permitas que caiga, Señor, no permitas que me debilite, Señor, no permitas, Padre, que el enemigo tome ventaja. El Señor, yo te voy a servir, no me voy a apartar, no me voy a alejar, no te voy a dejar, pero ayúdame, porque la lucha es grande, porque la prueba parece que me va a debilitar, me va a hacer tumbar, pero en esta mañana diga al Señor, no te voy a dejar por nada, aún en medio de la prueba, aún en medio de la dificultad, serás siguiendo, serás mi Dios por siempre. Si me sanas o no me sanas, seguirás siendo mi Dios. ¿Lo dicen amén? Y a su nombre. Y ahí viene cuando él va a la casa de Labán. Tenemos que explicar esto ahí rápido. ¿Cuándo dicen amén? Amén. Ahora sí vaya al capítulo 35. En el capítulo 31 vemos que Dios le dice que volviese ¿a dónde? A Betel. ¿Qué le dice el Señor que vaya a dónde? Escuche,
recién que Dios se le aparece nuevamente en un sueño. El ángel le dice todo lo que su tío estaba haciendo y le dijo: vuelve para Betel. Pero no vuelve a Betel. A veces así son los cristianos. Dios dice esto y ellos toman otro camino. Dios dice esto y el cristiano dice: bueno, yo voy para acá. Dios te dice: anda a la derecha. Y bueno, no, yo voy a la izquierda. Decía que el otro lado obedece al Señor. Si Dios le dijo que él tenía que ir a Betel, porque en Betel él estuvo y tuvo una experiencia, era el lugar donde Dios lo quería que él esté. ¿Sabes que Dios designó un lugar? Dios designó un lugar para que tú estés. Dios designó un lugar donde se revela, donde se manifiesta. Dios no se manifestó en otro lugar, se manifestó donde, ahí en luz, primero que era. Pero él ungió la piedra y dijo: esto es Betel, esto es casa de Dios, porque acá Dios se revela, porque acá Dios me habló, porque acá Dios me mostró el camino, porque acá yo hice voto, hice un compromiso con Dios. Me parece que todo lo que dijo Jacob hasta ese momento estaba bueno, pero después siguió camino, se metió en estos grandes líos y se olvidó de eso. Pero mire que Dios es tan bueno que Dios le vuelve a hablar. Cuando tú tomas otro camino, cuando tomas atajo, cuando no estás obedeciendo, cuando Dios te dice algo y tú dices: bueno, yo voy para allá, Dios me dijo que haga esto, el pastor me dijo que haga esto, pero no, yo voy a tomar este camino, voy a hacer esto. Viene el problema, viene el conflicto, viene la caída, viene la derrota, viene el fracaso. Y estando en la casa de su tío, en Paran-Aram, no tenía que estar ahí, se tenía que terminar el ciclo. Dios le dijo: vuelve a Betel. Y él no volvió a Betel. Desobedeció. Y encima, al desobedecer, su hermano Saúl lo estaba persiguiendo. Y parece que se enteró dónde estaba. ¿Qué le dijo el Señor? Vete a Betel. Sal de la tierra, vete de este lugar. Y él toma otro camino. Y cuando toma otro camino, aleluya, su hermano venía. ¿Cómo venía su hermano? ¿Pacífico? ¿Qué quería hacer? Lo quería matar. Este que me robó, este que me quitó la bendición que me pertenecía, este que se quedó con lo mío, lo voy a destruir, lo voy a matar a mi hermano. Pero ¿cómo es la persona? No, porque cuando la persona está en apuro, ahí busca a Dios. ¿Qué hizo Jacob cuando se enteró? En el capítulo 32 lea: ¿qué hizo Jacob cuando se enteró que su hermano iba a venir a matarlo? Buscó a Dios. Y comenzó a buscarlo y a orar. Y le dijo: Señor, yo he hecho un voto contigo que tú me ibas a acompañar en este viaje. Y ahora ves que mi hermano me quiere matar. Si realmente tú te dignares a hacer algo, si realmente, Señor, tu misericordia esté conmigo, haz que mi hermano y yo nos reconciliemos. Parece que la oración de este pecador, escuche, de este pecador, de este hombre mentiroso, que Dios le habló, tuvo una experiencia tremenda, tuvo una gloria tremenda, experimentó una... Y así nos pasa a nosotros: cuántos cultos de gloria, cuántos milagros, cuántas palabras proféticas, cuántas palabras que Dios nos está direccionando. Y muchas veces el cristiano sigue tomando su propio camino. Que Dios está haciendo y Dios nos está dando, y muchas veces seguimos con el corazón terco, seguimos con el corazón necio, seguimos haciendo, seguimos lastimando, ofendiendo, hablando mal, haciendo esto, y Dios nos está hablando. Él oró, escuche, y clamó, y parece que no había respuesta de Dios, parece que no había nada. Él estaba orando y parece que Dios como que estaba ausente, como que Dios lo había olvidado. Y en el capítulo 32, 22, no lo vamos a leer, lo voy a explicar rápido, dice que Jacob en un momento se encontraba solo.
En un momento él estaba solo, pero no estaba solo, ausente de familia. Tenía a sus esposas, tenía a sus hijos, tenía todo, pero él en su interior estaba solo. Él se sentía abandonado, él se sentía que algo no estaba bien, él se sentía que el Dios, que él tuvo ese encuentro, que le habló por segunda vez, que él no hizo caso. Es como que parece que se había olvidado de él. ¿Y qué pasó? Se levantó aquella noche y tomó sus dos mujeres, sus siervos, sus hijos, y pasó el vado de Jacob. Y quedó Jacob solo. Pero en esa soledad, en ese momento que Jacob se encontraba solo, cuando él clamó esa oración, aunque Jacob estaba vacío en su interior, pero Dios había oído y Dios le dijo, ¿qué le dijo? Le dijimos hace un momento, que él iba a hacer lo que iba a hacer con la vida de Jacob. Que no iba a dejar de hacer lo que Dios ya determinó, aunque se sentía ausente Jacob de Dios. En ese momento apareció el ángel de Jehová. Y ahí podemos ver ese capítulo cuando él lucha con el ángel y le dice, no te voy a soltar hasta que me bendiga, no te voy a soltar hasta que me bendiga, oh, no te voy a dejar hasta que me bendigas. ¿Sabe que si Jacob se encontraba con Esaú antes de tener el encuentro, lo iba a matar su hermano? Porque Jacob estaba viviendo en el hombre caído, en el hombre natural. Jacob todavía tenía mentira. Jacob representa, antes del encuentro con el ángel, representa al hombre caído. Aunque Dios le habló y le prometió, como muchas veces, cuánta gente viene nueva y Dios le dice, hermano, varón, mujer, Dios tiene planes contigo, Dios quiere hacer contigo esto. Y la persona por ahí dice, ¿y esto que me está diciendo Dios? ¿Qué me está diciendo este pastor o este profeta? No entiende nada, pero Dios le está hablando, aunque la persona no entienda, ya Dios le está hablando lo que quiere hacer con esa persona. ¿Me va siguiendo? Aunque la persona no entienda nada, aunque la persona diga, bueno, Dios me dijo, no sé, que me va a sanar, que esto, que lo otro, que mi familia, y yo veo que mi familia acá es peor, y viene, pero Dios me promete, porque lo amo, porque para Él es un hombre o una mujer necesitado de Él. Jacob no podía encontrarse con quién, con Esaú en la condición natural, porque Esaú lo iba a matar. Pero este encuentro cambió la vida de él. ¿Qué te estoy diciendo? No podemos dar batalla o hacer frente con el hombre caído. No podemos vencer las obras de la carne si no vivimos en el hombre nuevo creado según Dios. No podemos vencer las cosas del mundo si no estamos en el nuevo hombre. Jacob no iba a vencer, iba a morir por la mano de su hermano, porque no estaba, aunque tenía la promesa, aunque tuvo la experiencia con Dios, aunque tuvo la voz de Dios que le dijo que salga y no obedeció, necesitaba el toque, necesitaba el encuentro, necesitaba la transformación de Dios, necesitaba encontrarse con Dios. Aleluya. Necesitaba el toque divino. No vas a poder vencer si no tienes ese toque divino, si no tienes todos los días. No es solamente en un culto el toque divino, es todos los días. Señor, tócame, Señor, transfórmame, Señor, tócame, Señor, tócame, haz que mi carne, Señor, por la obra del Espíritu muera, haz que los celos, haz que la desconfianza, haz que la ira, haz que el enojo, Señor, sea quemado por el Espíritu. Oh, Señor, no necesito solamente un toque cuando voy a la iglesia, necesito el toque todos los días de mi vida. Aleluya. Y dice que se levantó y peleó toda la noche peleando, toda la noche peleando con el ángel. Y el ángel le decía, suéltame, no te voy a soltar, no te voy a dejar hasta que me bendigas. Es como decir, para que nosotros le digamos al Señor, Señor, no voy a dejar de clamar para que me transformes. No, Señor, transfórmame, ayúdame. Espíritu Santo, tómame. Espíritu Santo, aunque venza. Espíritu Santo,
dándome la fortaleza para vencer. Pero cuando nosotros dejamos de orar de esa manera, que el Señor nos transforme, pero nosotros no ponemos nuestra parte también, estamos desistiendo. Estamos menguando, estamos bajando la guardia, estamos bajando la intensidad de la búsqueda, de la oración, del toque de Dios en nuestras vidas. Y cuando Él, toda la noche orando, ya estaba amaneciendo y seguía agarrado del ángel, seguía peleando con el ángel y no lo soltaba. Decía al Señor, no te voy a soltar, Señor. Levanta tu mano en esta mañana y decía al Señor, no te voy a soltar hasta que me toque. No voy a dejarte hasta que vea mi vida transformada y mi nombre nuevo, creado según tu presencia. Señor, no te voy a soltar. Voy a ir al encuentro de ti todos los días de mi vida para que esta carne muera, para que esta carne, para que estos deseos, para esto que batalla el alma, comience a morir todos los días de mi vida. Ese encuentro representa la comunión que nosotros tenemos que tener con Dios. Ese ángel y ese encuentro es simbolizado en la comunión de nosotros con Cristo. Y Jacob, aunque el ángel lo golpeaba, no lo soltaba. A veces hay luchas que te golpean y sueltas a Dios. A veces hay procesos que vienen sobre tu vida, enfermedades, y te pones mal, te sientes agobiado, te sientes sin fuerza. Es donde más tienes que buscar. Es donde más tienes que decir, tócame, Señor. No te voy a soltar hasta que me bendigas. Declárame tu nombre. ¿Por qué le dice Dios que le declare el nombre si Dios conoce el nombre de Dios? Soy Jacob. Sí, Jacob, te conozco muy bien quién eres. Pero que Dios le dijo, hoy es la última vez que se va a llamar tu nombre así. Por eso dice, declárame tu nombre, si Dios sabe el nombre de cada uno de nosotros. Y él dijo, soy Jacob, sí. Pero a partir de hoy no se dirá más tu nombre Jacob, sino se dirá Israel. Porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Declárame tu nombre, le dijo Jacob al ángel. ¿Por qué preguntas por mi nombre? Y ahí dice que le bendijo. Y aquel lugar, escuche, primero Betel era el lugar donde Dios se le reveló, donde Dios le habló. Pero ahora este lugar se llama Peniel. ¿Cómo se llama ese lugar? ¿Por qué se llama Peniel? Porque dice que vio a Dios cara a cara y fue librada su alma. Todos nosotros tenemos que pasar por Peniel. Tú tienes que ir a Peniel todos los días de tu vida, pero también tienes que estar en Betel. Porque Peniel significa el encuentro con Dios. Significa el toque de Dios en la vida del creyente. Pero Betel es el lugar donde la gloria de Dios se manifiesta, es donde la gloria de Dios está y es el lugar donde Dios se aparece, es el lugar donde Dios habla. Pero en Peniel es el lugar donde hay lucha y batalla, pero también Dios nos toca y nos transforma. ¿Lo dicen amén? Luego de esto hubo reconciliación. En el capítulo 33, nos vamos a leer, hubo reconciliación. Su hermano Esaú se encontró con Jacob y Jacob ya era diferente, no era Jacob, ahora era Israel. Aleluya. Gloria a Dios. Vio que si él se encontraba antes sin luchar con Dios, sin pasar por esta experiencia, iba a morir. Pero esta experiencia marcó su vida, que lo cambió. Dios nos quiere cambiar para que vean que nosotros somos diferentes. Dios quiere cambiarte para que esos Esaú que te están persiguiendo,
Esos Esaú que te quieren dañar, esa gente influenciada por el diablo que quiere hacernos daño, nosotros nos vean diferente, que si ellos nos quieren pagar con mal, nosotros paguemos con bien, como dijo el Señor Jesús. ¿Por qué vamos a pagar con bien? Porque hemos tenido el encuentro con el ángel, porque hemos pasado por Peniel, y Peniel significa darle muerte al hombre natural. Peniel significa tener esa relación con Dios, y que Dios haya trabajado y que Dios nos haya transformado, para que luego cuando nos encontremos con esos enemigos, cuando luego te encuentres con esas personas que quieren dañarte, te vean diferente, y aquellos que te querían golpear, aquellos que te querían hacer mal, ahora te verán diferente y no van a querer hacerte daño, sino que Dios va a hacer que haya reconciliación, como pasó con Esaú y pasó con Jacob. Dice que cuando Esaú no vio a su hermano, dice que se le echó en el cuello y lo comenzó a besar y lo abrazaba y decía: hermano mío. Hermano mío. Pero dice que Jacob, antes de encontrarse, le mandó un presente, le mandó regalos a su hermano. Y cuando lo ve Esaú, corre a los brazos y se le echa en el cuello y lo comienza a abrazar y dice: mira, hermano, acá está mi familia. Y el Señor unió a esa familia de nuevo. Dios rompió esa diferencia, Dios rompió ese odio. Miren lo que hace el poder de Dios, miren lo que hace el creyente transformado, miren lo que hace el creyente cuando pasa por Peniel. Primero tuvo que pasar por Betel, el ungido de ese lugar tuvo esa revelación, tuvo esa promesa, pero todavía Jacob no estaba preparado, todavía Jacob no estaba listo para encontrarse con su hermano. Oh, no estaba. Así es la vida del creyente. Hay cosas que todavía Dios está preparando, hay cosas que todavía Dios está tratando, hay cosas que Dios está limpiando, porque Dios quiere que se revele Cristo más a tu vida. Dios quiere que Cristo se haga más visible en tu vida, pero necesitamos pasar por Betel primero, pero también necesitamos pasar por Peniel. Luego de esto, pues tenemos que explicar para entender, hermano. Luego que hubo reconciliación, capítulo, escuche, 33, verso 17. Luego de la reconciliación, Esaú le dijo: hermano, vete conmigo. Y le dijo: no, hermano, yo voy a seguir mi camino. Yo tengo un propósito, yo tengo que seguir el camino. Bueno, se reconciliaron, pero cada uno tomó su camino, pero terminaron en paz. Cuando dicen amén. Lo maravilloso que hubo reconciliación, pero luego cada uno tomó su camino. Ya después el capítulo todo va a ver. Pero dice al final, en el verso 17: y Jacob fue a Sucot. ¿Dónde le había dicho que tenía que ir? ¿A dónde? ¿Y qué dice dónde fue acá? A Sucot. Aún entendiendo, escuche, aún ya con el encuentro, con la transformación, no fue al lugar donde Dios le dijo. Y eso es lo que tiene hoy. Teniendo tantas cosas tremendas de Dios, tenés que estar en Betel y te vas a Sucot. Decirá que no te vayas a Sucot, andate a Betel. Tenés que estar en Betel, te dice Dios. ¿Dónde fue? Fue a Sucot y edificó allí casa. ¿Qué edificó? Él andaba en tienda antes. Escuche. Ellos andaban en tienda, montaban la tienda, cuando decían: bueno, nos vamos acá, nos vamos a otro lugar. Pero ahora plantó una casa. Jacob. Dios le dijo: vete a Betel, pero él se fue a Sucot. Y dice que edificó casa para sí e hizo cabañas para su ganado. Por tanto, llamó el nombre de aquel lugar Sucot. Escuche. Después Jacob llegó sano y salvo. Escuche. Él plantó una casa en
que estaba al límite de Siquem. Cuando él llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem, que está en tierra de Canaán, estaba al límite de la tierra de Canaán, cuando venía de Padán Aram y acampó delante de la ciudad. O sea, estaba en Sucot, límite con Siquem, se levantó de ahí, edificó una casa, hizo para el ganado, para sus animales, pero dice luego que compró una parte del campo, verso 19, donde plantó su tienda. Bueno, dijo, bueno, me gusta tener una casa acá, pero ahora me voy a ir para Siquem. Pero en Siquem voy a tener una tienda. Entonces dicen, amén. Compró un campo y tuvo una tienda. ¿Dónde tenía que estar él? En Betel. ¿Dónde estaba ahora? En Siquem. Límite con Sucot. Es decir, bueno, tenía plata, compró una casa allá y volvió para el otro lado. Entonces dicen, amén. Y compró la tienda, compró parte del campo de la mano de los hijos de Amor, padre de Siquem, por 100 monedas. Y erigió allí un altar y lo llamó el Elohe Israel, que esto significa el Dios de Israel. Escuche, él levantó un altar para Dios. Pero Dios nunca le había dicho que levante este altar. Él levantó un altar en gratificación a Dios, en honra a Dios. Pero lo que Dios le había dicho, que él tenía que estar en Betel, no acá. Rápido el capítulo 34, pero rápido. Hubo un desastre familiar en el capítulo 34. Hubo un desastre familiar en la familia de Jacob, con los hijos de Jacob y con las hijas de Jacob. ¿Qué pasó? Una de las hijas fue violada de Aló en el 34. Fue deshonrada por el príncipe, el hijo del rey, que se llamaba Amor, Ebeo. Así se llamaba. Este joven la violó, se aprovechó con la hija de Jacob, llamada Dina. Ya vemos un conflicto. Miren lo que hace el nombre de ese amigo. ¿Dónde tenía que estar él? En Betel. Porque era el lugar donde Dios le dijo que esté. Pero él, a pesar de todas las experiencias que ahora tuvo, la transformación y todo, él tomó otro camino. ¿No es algo similar a lo que le pasa a los creyentes hoy en día? Decir, ¿no te pasó a vos? Decir a tu hermano, ¿no te pasó a vos? Que Dios te habla, que Dios te dice esto y a veces vos decís, bueno, hago otra vez esto. Toma esta decisión, toma este camino. Y Dios dijo, no, ahí yo te quiero en mi presencia, yo te quiero en la comunión, yo te quiero en la oración. Bueno, después voy a orar y me voy a otro lugar después, Señor. Dios dijo, no, en Betel, Jacob, en Betel te quiero, no te quiero en otro lugar. ¿Qué pasó? El joven, rápida la historia, la resumo, se enamoró de esta hermana, el alma se apegó y parece que le habló al padre para que tome a la hija de Jacob, y Jacob en un momento le dijo, bueno, escuche, le dice, bueno, no hay problema, yo te voy a dar la hija, pero van a tener que circuncidarse para que ustedes sean pueblo nuestro. Nosotros no vamos a seguir las costumbres de ustedes. Ustedes se van a tener que circuncidar, tu hijo y toda tu familia, para ser parte del pueblo de Dios. Hasta ahí parecía, a pesar del desastre de la violación y todas esas cosas, parecía que las cosas se estaban arreglando. Parecía. Pero los hermanos de Dina, los otros hijos de Jacob, comenzaron a levantar odio y bronca contra el muchacho. Y hicieron como una trampa. Dieron a entender que todo estaba bien, que parece que se iba a llevar a cabo el matrimonio y ya hasta se habían circuncidado, pero en el corazón de los hijos de Jacob había venganza por la deshonra que hicieron con su hermana. Entonces, ¿qué hicieron estos hijos? Dice que en un momento se levantaron con sus espadas y mataron a todos los hombres de esta ciudad, incluyendo al futuro de su hermana.
Hubo una matanza. Se vengaron. Y Jacob, cuando escucha todo este problema, un desastre, parece que venía todo bien con Jacob, pero no. Yo que a veces parece que está todo bien y en un momento a otro se puede dar vuelta, como se dice, la tortilla. Porque no estaba en el lugar donde tenía que estar. Si él hubiese estado en Betel, su hija no iba a ser deshonrada, no iba a ser violada. Pero él no estaba donde tenía que estar, no estaba en el lugar donde Dios le dijo que tenía que estar. Y a veces nos pasa eso a nosotros, cuando Dios nos habla y no estamos en la posición espiritual, cuando Dios nos habla y nosotros no estamos en el lugar correcto, en el espíritu, comenzaremos a sufrir daño, comenzaremos a sufrir derrota, porque Dios dice, yo quiero que me adoren en espíritu y en verdad, porque yo tales adoradores busco, yo no puedo revelarme donde hay humanidad, donde hay carne, donde hay celo, por eso no están en la posición. Si él estaba en Betel, nada de esto iba a pasar. A veces tienes que estar en la iglesia y dice, bueno, hoy no voy a la iglesia, voy otro día. Y Dios dice, hoy día de iglesia, hoy tienes que estar en la iglesia. Y por ahí no venís a la iglesia y pasa algo en tu casa y después te vas a acordar, si yo hubiese estado en la iglesia, esto no hubiese pasado. Si yo hubiese estado en la reunión, esto no hubiese, la pelea, el conflicto, la situación, a veces se queda y en la casa se levantan grandes líos. ¿Y dónde tenía que estar, hermano? Era la hora de la iglesia y te quedaste en tu casa. Y ahí el diablo aprovechó, ya te venció para que no vengas a la iglesia. Y como para el colmo, levantó una tormenta para que termine el día mal. Y tenías que estar en la casa de Dios. Si hubieses estado en la casa de Dios, Dios te iba a librar de eso. Si hubieses estado en la casa de Dios, Dios te iba a revelar ese espíritu que se quería levantar. Él iba a salir y el Señor te iba a dar la victoria, te iba a dar la fortaleza para que venzas. Da su nombre. Entonces Jacob, al escuchar lo que hicieron sus hijos, dijeron, hijos, ¿qué hicieron? Ahora corremos el peligro que las naciones nos vengan a matar por causa de su odio y de lo que hicieron ustedes. Jacob tuvo ahora miedo, porque imagínense, ahora se le ve un gran lío. Decía que está todo, por eso tiene que estar en el lugar donde Dios te dice. Tiene que estar en el lugar donde Dios asignó. Tiene que estar en el lugar, en la posición espiritual. Tiene que estar en el lugar correcto donde Dios marcó. Y ahora sí, rápido el 35. Cuando Dios ve toda esta escena, Dios le habla ahora. Y le dice, 35:1, Dios dijo a Jacob, levántate. ¿Dónde estaba él? En Siquem. Y Dios le habla, levántate. Porque Jacob corría peligro de muerte. Él y toda su familia. Pero Dios dijo algo, una promesa, una palabra. No voy a dejar de hacer lo que dije que iba a hacer con tu vida. Aunque se levante la tormenta, aunque se levante el infierno, aunque se levante la batalla, lo que Dios dijo que iba a hacer contigo, que te iba a librar, que iba a estar contigo, Él si lo prometió lo va a hacer. Aunque te hayas equivocado, aunque hayas tropezado, aunque hayas fallado, lo que Dios dijo que iba a hacer contigo lo va a hacer. Oh, Jacob tenía que estar en el lugar donde tenía que estar, que Dios le dijo, pero no estaba. Pero aún Dios lo seguía amando. Aún Dios dijo, Él es mi patriarca, Él es mi siervo, y hay una promesa, hay una palabra que yo liberé sobre él. Y aunque se levante el enemigo, aunque se levante el mismo infierno, yo voy a hacer lo que dije que iba a hacer con Jacob. Y le dijo, levántate y sube a Betel, vuelve a Betel, sube. Y mira lo que le dice, y quédate a dónde. Ahí. Decía que está claro, vamos a quedarnos en Betel. Vamos a quedarnos en el lugar donde Dios nos asignó. Vamos a quedarnos donde Dios nos está hablando. Porque en Betel Dios le habló y le prometió. En Betel tuvo una experiencia espiritual. Quédate allí. Y nace allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano. Le hizo recordar, ¿te acuerdas que tu hermano te iba a
a matar? ¿Te acuerdas que tu hermano te iba a asesinar? Pero yo me revelé a ti. Yo te hablé. Vuelve a hacer un altar allá en Betel. Vuélvete a Betel y quédate ahí. Porque así como te libré de la mano de Saúl, te voy a librar de la mano de tus enemigos. ¿Cuántos dicen amén? Escuche, verso 2. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, miren lo que le dice: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros. Mire qué tremendo esto, hermano. Dice que la familia, escuche, la familia de Jacob tenía ídolos. ¿Sabe quién tomó los ídolos? Esto está en el capítulo, si no me equivoco, 33-17, que lo tengo anotado aquí. Dice que cuando Jacob salió de la tierra de Labán y se fue con sus mujeres, dice que Raquel y Lea tomaron los dioses de su padre, se los hurtaron, se los robaron y se los llevaron. Esto es tremendo. Tomaron los dioses, tomaron los enseres de su padre, lo tomaron, se lo robaron y lo cargaron y lo llevaron en la tienda. Ellos tenían dioses dentro de la tienda. Por eso le está diciendo ahora a Jacob. Jacob se enteró de esto porque Labán lo corrió para matar. Pero mire qué bueno es Dios, que Dios hizo que Labán tuviese un sueño y le dijo a Labán, Dios le dijo: no toques a Jacob, no le hagas mal. Porque Labán no quería matar a su yerno. Pero Dios intercedió y no lo pudo hacer. Y le dijo: tú tomaste los dioses, tú me robaste. Y ahí las hijas de él dijeron: nosotros fuimos. ¿Y sabe qué? No le devolvieron los dioses porque los escondieron. Entonces, para retornar a Betel no tiene que haber idolatría. Para retornar a Betel y volver al lugar donde Dios, el único Dios donde habla, el único Dios donde nos bendice, no tiene que haber ídolos, no tiene que haber nada. Tenemos que despojarnos de todo para volver al lugar donde Dios nos va a hablar. Y dice: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos. Y mire, y mudar los vestidos. La vestimenta que ellos tenían era una vestimenta inapropiada. Las ropas que tenían eran ropas, para que usted entienda, eran ropas mundanas. ¿Me va siguiendo? Eran ropas que no vestían los verdaderos israelitas, los verdaderos hijos de Dios. Ellos tenían ropas que no eran ropas que a Dios le agradaba. Por eso es muy importante el vestir en nosotros, tanto externamente, internamente. Internamente tenemos que ser revestidos de Cristo. Pero externamente tenemos que vestir para Dios, como a Dios le agrada. Y Dios le dijo que quiten los dioses y que muden esos vestidos, que quiten esos vestidos. Entonces dicen amén. Porque esos vestidos eran de las tribus paganas, eran de las ciudades que ellos fueron transcurriendo y peregrinando. Entonces iban tomando vestidos y se iban poniendo esa ropa, pero a Dios no le agradaba esa ropa. ¿Cuántos dicen amén? Mudar nuestro vestido, escuche, y levantémonos y subamos a Betel. Le dijo Jacob: límpiense, hay que purificarse, hay que limpiarse, porque al lugar donde vamos a ir es el lugar donde está Dios. A donde vamos a ir es el lugar donde a Dios no le agrada la idolatría. No sea que por causa de ustedes Dios no me hable, no sea que por causa de su mundanalidad Dios no me hable. No, quiten la idolatría, muden esos vestidos, porque necesitamos volver a Betel. Entonces dicen amén. ¿Sabe cuando tú tienes que volver a Betel en un sentido espiritual? Tienes que volver a Betel en el espíritu. Estar en la carne es estar en Siquem, estar en la carne es estar en Sucot, tomando y plantando, edificando una casa para vivir en esa casa. Pero Dios dijo: no, yo no quiero que tú tengas una casa, yo quiero que tú vayas a Betel. Ahí es donde yo te quiero tener, ahí es donde quiero que hagas una casa, porque yo voy a estar contigo. ¿Cuántos dicen amén? Mire lo que le dice: levantemos y subamos a Betel y
y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia. Pero para que ese altar sea levantado, primero la limpieza. Decía que está todo hermano, hay que limpiarnos, hay que dejar que Dios nos limpie, hay que dejar que Dios nos quite todos los harapos, hay que dejar que Dios nos limpie, que nos saque todo vestido manchado, toda vestidura contaminada con el mundo, con el pecado, y poder vestirnos para el Señor. ¿Lo dicen amén? Y a su nombre. Y ha estado conmigo en el camino que han dado. Le dice a la familia, el Dios que yo sirvo, el Dios que me ha librado, ha estado conmigo siempre. Pero primero límpiense. Necesitamos volver a meter. Necesitamos obedecer y subir al lugar donde Dios me está hablando. Dios me habló ya, esta es la tercera vez. Y si acá no obedecía, Jacob iba a ser terrible. Pero en esta ocasión él obedeció. Él obedeció, pero tuvo que poner las cosas en orden en su casa, en su familia. Tuvo que llamar la atención y gozar de los hijos. Despójense de toda esa basura, de toda esa inmundicia. Saquen esos vestidos, esa vestimenta, sáquense y vístanse como hijos de Dios. Esos vestidos están trayendo mundanalidad. Esas cosas a mi Dios no le agradan, decía Jacob parafraseando. Y tenemos que volver a levantar un altar allí. Lo dice amén. Dile al Señor, Señor, quita de mí todo lo que está impidiendo que yo vaya a Betel. Quita de mí todo lo que está impidiendo que yo pueda estar en Betel, Señor. Si hay cosas que están impidiendo que yo suba a Betel, si hay pecados, si hay cosas malas en mi corazón, si hay celos, si hay contienda, todo eso es un impedimento para ir a Betel y poder edificar un altar y poder adorar en libertad. Yo quiero ir a Betel, quiero obedecerte, pero en esta mañana, Señor, me tengo que levantar y dejar que tú me limpies, saques esos vestidos para poder ir a Betel. Diga al Señor en esta mañana, yo quiero ir a Betel, Padre, pero hay cosas que me quieren impedir que vaya a Betel. Betel es casa de Dios, puerta al cielo. En Betel hay revelación, en Betel hay experiencia, en Betel escucho la voz de Dios, en Betel aunque haya una piedra, estoy seguro porque esa piedra es mi Cristo, esa roca es mi Cristo. Tienes que subir a Betel en esta mañana en el Espíritu. Si en el Espíritu no estabas en Betel, si en el Espíritu no estabas llegando y subiendo y elevándote a Betel, puedes estar en Siquem, puedes estar, dice que Siquem y Sucot era el límite. Puedes estar al límite. Y estar al límite es un peligro espiritual. Dios quiere que subas a Betel para que edifiquemos un altar, pero necesitamos ser limpiados, necesitamos quitar esa moda de ropa, necesitamos quitar la idolatría, necesitamos quitar todo lo que está afectando la comunión para que no podamos estar en Betel. ¿Sabe lo que le dijo también? Mire lo que le dijo. Así dijeron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos, y le dice, y los zarcillos que están en sus orejas. Ellos tenían, las mujeres, y tenían zarcillos en las orejas, aros, y él le dijo, quítense todo eso, quítense esos aretes, sáquenlo. Mira, ¿qué dice ahí? Los zarcillos que estaban en sus orejas, Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Eso iba a quedar en Siquem, porque eso no era del pueblo de Dios, eso era de los pueblos paganos. ¿Y dónde lo dejó? Allí, en la tierra del paganismo. Ahí quedó todo sepultado. Decir al Señor, ven a sepultar todo lo que me quiere sacar de Betel. Ven a sepultar en esta mañana, Padre de gloria, con el poder de tu Espíritu, todo lo que me quieres llevar lejos de Betel. Voy a sepultar en Siquem, voy a sepultar en Sucot, voy a dejar los zarcillos, voy a dejar las modas de ropa, voy a dejar
dejar todo eso porque necesito llegar a Betel. Necesito llegar al encuentro con mi Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Jacob fue muy firme ahí. Yo no quiero que mi Dios, yo no quiero que Dios, yo quiero que este Dios se revele, yo quiero que Dios me hable, pero si Él no hacía esto, Dios no iba a hacer nada. Ahí está, ahí entra el papel del ser humano, ahí entra nuestra vida, ahí entra nosotros, decimos, se terminó, esto no más para mí, esto no más para mí, esto que me está apartando, si a esto no le agrada a Dios, esto sale no le agrada a Dios, lo saco. Si esta ropa me agrada a Dios, no me pongo más, porque a Dios no le agrada, yo quiero agradar a Dios antes que a los hombres. ¿Qué dice? Lo dejó ahí, sepultado en silencio. Hoy quiere que Dios sepulte todas esas cosas. Hoy está dispuesto a que hoy tú en tu corazón le digas al Señor, Señor, esto tiene que ser sepultado para que nunca más sea quitado. Hoy ven a sepultarlo para siempre, que nunca más salga. En tu vida espiritual hay cosas que quieren resurgir, hoy tienen que quedar sepultadas. Hoy tienen que morir, hoy tienen que dejarla ahí. Entonces dicen gloria a Dios. Escuchen. ¿Sabe lo que hizo esta decisión de ellos? Esta decisión y todo esto que ellos abandonaron hizo que el terror de Dios caiga sobre todos los pueblos que querían matarlos. Siguiente versículo. Y salieron y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que habían a sus alrededores y no persiguieron a los hijos de Jacob. La decisión, la determinación, el obedecer a Dios hizo que Dios enviara un terror a sus enemigos y ninguno de sus enemigos lo iba a tocar. Cuando nosotros obedecemos a Dios y cumplimos su palabra y entramos en esa obediencia, no te va a tocar la hechicería, no te va a tocar ningún demonio, no te va a tocar ninguna perturbación. ¿Por qué? Porque el terror de Dios estará sobre los espíritus inmundos y esos espíritus dirán, con este evangélico no nos podemos meter, con esta familia no, porque ellos buscan, porque ellos están en obediencia, porque ellos obedecen a Dios. Aplauda, Señor, aplaude. El terror de Dios cayó. No pudieron tocarlos, ni se le acercaron, ni intenciones de atacarlo. ¿Por qué? Porque la decisión de Jacob, la decisión de retornar a Betel y la firmeza de Jacob en limpiar toda su familia, en sacar toda la inmundicia, la idolatría, lo escondido, hizo que Dios se agradara. Levanta tu mano y decís, Señor, que en esta mañana venga ese espíritu como vino en Jacob, esa convicción de volver a Betel, esa convicción, Padre, para la familia, que haya una limpieza, que haya un cambio, Padre. Y cuando eso pasa en nuestra vida, hermano, el diablo comienza a temblar, el diablo comienza a temblar, porque ve creyente, ve una iglesia, ve hermanos, ve hermanas, ve jovencita, ve hermanos que están firmes, dispuestos en obedecer, en estar en Betel, en estar en el lugar correcto de Dios. Entonces el diablo no te va a tocar, la enfermedad no te va a tocar, la hechicería no te va a tocar, la maldición no te va a tocar, iglesia. Salieron, ya vamos terminando, y llegaron a Luz. ¿Qué era Luz? ¿Se acuerdan que dijimos que era Luz? Era antes de ser llamado Betel. Llegaron a Betel, llegaron a Luz. Emprendieron viaje, retornaron. Diga conmigo, voy a retornar a Betel. Señor, llévame a Betel. Ahí es el lugar del encuentro, ahí es el lugar de la revelación, ahí es el lugar de la experiencia, ahí es el lugar para estar contigo, ahí es el lugar para donde yo pueda descansar en tu presencia. ¿Cuál es el Betel espiritual en nosotros? Cristo.
Cristo es nuestro Betel. Cristo es Betel para nosotros. En Él, cuando en el Espíritu estamos en Él, estamos posicionados en Betel. Amén. Llegar a la luz que está en tierra de Canaán, esta es Betel. Él y todo el pueblo que estaba, y edificó allí un altar. Escuche, edificó un altar. ¿Se acuerdan que antes edificó un altar en el capítulo 28 y dijo: esto es casa de Dios, puerta del cielo? Bueno, pero acá edifica otro altar y hay otro nombre que se le atribuye a este altar. Este altar se llama Et Betel. Et Betel, no Betel. Que Et Betel significa: esto es Dios. Esto es Dios. Este lugar es Dios. Esta es casa de Dios. Esto es Dios. Es su nombre. Porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Y se le apareció Dios. Verso 9. Otra vez a Jacob, cuando había vuelto de Parán Aram, y le bendijo y le dijo, le recuerda, Dios se le apareció y le recuerda que ya su nombre no era más Jacob, sino que ahora se llama Israel. En luz, en Betel, se le vuelve, escuche, Dios le recuerda, ya no eres más Jacob, recuerda, ahora eres Israel. Cuando nosotros salimos de Betel, no somos hijos de Dios, no estamos en la posición de un hijo de Dios. Somos creación de Dios cuando salimos de Betel, pero vivimos en nuestra forma humana, emocional. Pero cuando estamos en Betel, somos esos hijos de Dios, lavados y comprados por la sangre de Cristo. Por eso siempre tenemos que retornar a Betel. Si nos estamos desviando de Betel, si estamos tomando otro camino para irnos a otro lugar, no, tenemos que ir a Betel, allá donde Dios dijo que Él está, allá donde Dios está, ahí Dios quiere que yo esté, ahí en la casa de Dios, ahí en el Espíritu. Betel físicamente es la iglesia para nosotros, pero en el Espíritu es Cristo. Cuando tú vienes a la casa de Dios, a la iglesia física, estás viniendo a Betel, al lugar de encuentro, a donde Dios te habla, a donde Dios se revela, a donde Dios te sana, a donde hay profecía, a donde hay milagro, porque en Betel hay toda clase de manifestación y revelación. Cuando usted lee después los capítulos más adelante del libro de los Reyes, cuando ve Crónicas, va a ver mucho Betel, que en Betel Dios habló. Betel estaba tan cerca de Mizpa. ¿Se acuerdan que en Mizpa, qué pasó el otro día que predicamos? Juzgó Samuel a Israel. Estaba cerca de Betel, ahí muy pegadito a Mizpa. Entonces Samuel en otras ocasiones estaba en Mizpa, pero también iba a Betel a levantar ofrenda, a levantar, porque en Betel hay adoración. Cuando usted lee los Reyes, en Betel se iba a adorar, en Betel se iba a presentar ofrenda y había clamor, había adoración, había intercesión en Betel. Porque ese fue el lugar. Y esto no le escuche, esto de Betel no es ahora el Jacob. Si no sabes quién fue a Betel antes, Abraham. Capítulo 13, léalo, que Abraham estuvo en Betel y él levantó un altar en Betel. ¿Cuántos dicen amén? Decimos conmigo, ahí es el lugar, en Betel. Y Dios le vuelve a prometer lo que iba a hacer. Verso 12, la tierra que ha dado a Abraham y a Isaac, te la dará a ti y a tu descendencia después de ti, a la tierra. Llegó a Betel Jacob con la familia y Dios levantó un altar y Dios se le apareció y le comenzó a recordar todo de nuevo lo que va. Parece que Jacob, no sé si se había olvidado, pero Dios es un Dios que te recuerda lo que va a hacer contigo. Te recuerda, hijo, yo voy a hacer esto contigo. No te olvides que yo tengo este plan. No te olvides que yo tengo esto con tu familia. No te olvides, no te atormentes, no te luches, no te turbes, porque yo te prometí. Y si tú me eres fiel, si tú me buscas, si vos vas a meter, yo lo voy a hacer, yo lo voy a cumplir. Yo te lo voy a dar. ¿No dicen amén? Ya estamos terminando los últimos 3 versículos. Y se fue, escuche, luego que se le apareció Dios en Betel, verso 3.
13 ahí, dice, y se fue de él Dios del lugar en donde había hablado con él. ¿Dónde habló Dios con Jacob? ¿A dónde estaba hablando con él? ¿A dónde? ¿Qué lugar? A ver si están atentos. En Betel. ¿Dónde habló Dios con Jacob? En Betel. ¿Dónde Dios te quiere hablar? En Betel. ¿Dónde es Betel? Es tu espíritu, es tu interior. Ahí, ve a Betel en el espíritu. Señor, háblame. Señor, háblame. En Betel. Ahí es el lugar. Ahí donde mora Cristo. Ahí en la casa de Dios. El espíritu tuyo. ¿Qué dice ahora? Que ahora la morada del espíritu es en nuestro espíritu. Ahí es casa de Dios, puerta al cielo. ¿Cuánto dicen amén? Y dice que cuando se fue Dios y terminó de hablar con Jacob, me imagino la felicidad, Señor, volví a Betel. Estoy en Betel. Te levanto un altar. Y a Dios le habla. Y dice en el verso 14, y Jacob erigió. ¿Sabe lo que es erigió? Levantó, construyó. Significa la palabra elegir. Constituyó, levantó. ¿Cuánto dicen amén así? Una señal en el lugar. ¿Cuál es la señal que él levantó, que él constituyó, que él construyó? Un altar. Escuche, dice una señal en el lugar donde había hablado con él. Esta va a ser la señal. Acá es donde Dios me habló. Este altar lo hago en memoria del Dios que me habló, el Dios que se me reveló. Este altar, cuando yo vuelva a Betel, voy a recordar que Dios me habló aquí. Cuando yo esté en Betel y venga todos los días, voy a recordar que este es el lugar donde Dios me habló. Por eso hay gente que se va de la iglesia y va a otras iglesias. Dios no le habla en otras iglesias como le habla en la iglesia donde Dios lo estableció. Entonces muchas veces ese creyente anda tan turbado y dice, necesito que Dios me hable, necesito. ¿Y qué hace? Dios ilumina su mente y dice, vuelve a Betel, vuelve al lugar donde yo te hablé, vuelve al lugar donde yo te hablé la primera vez, vuelve al lugar donde yo dije lo que iba a hacer con tu vida. ¿Cuánto dicen amén? Entonces, para terminar en esta mañana, él levantó esa señal y dice, y la señal fue una piedra. ¿Cuál fue la señal? Una piedra. Qué tremendo, no hay casualidad en Dios, porque él se acostó sobre una piedra. Y esa piedra que él estableció, esa piedra que él estableció en ese momento, dice que derramó sobre ella libación. ¿Sabe lo que es derramar libación? Derramar un ungüento. Él derramó algo. Libación significa ungir algo, ungir un objeto. En la antigüedad muchos ungían con vino, con leche, con aceite. Pero él ungió, y dice que él ungió con aceite. ¿Cuánto dicen amén? ¿Saben cuántas cosas hay con este versículo que les podría explicar, pero sería muy tarde? Porque esa piedra que él ungió fue el Cristo ungido. Esa piedra fue la piedra angular que fue desechada por los hombres, pero vino a ser la piedra, vino a ser el cimiento que fue el Señor. En un significado profético, Jacob estaba trayendo a Cristo, estaba ungiendo, nos estaba anunciando que esta roca, que esta piedra, era el Cristo ungido que vendría a posicionarse como piedra de ángulo. Y todos aquellos dicen que desecharon esta piedra, tropezaron en ella y fueron desmenuzados, fueron quebrados. ¿Quiénes? Por eso dice que el que cree en el Señor ha recibido la salvación, pero el que se rehúsa a creer ha sido condenado. ¿Sabe quién es esta piedra también? Esta piedra no es simplemente Cristo. Esta piedra eres tú y yo, porque dice, acercaos vosotros, piedra viva, para ser edificado en ese edificio espiritual. Tú y yo somos esa piedra. Esa piedra también es la iglesia. Es la iglesia que Dios está edificando. Somos nosotros, como
piedras vivas, que nos estamos acercando al Cristo de gloria para ser edificados. Este Jacob fue y él hizo un acto profético que trascendió hasta el Nuevo Testamento, porque esa piedra ungida era el Cristo de gloria. Y a su nombre. Tú y yo somos esa piedra. Tú y yo somos esa piedra viva ahora. Y le dijo a los fariseos y seduceos, le dijo: ustedes se creen porque son hijos de Abraham, creen que tienen privilegio. El Señor podrá levantar de estas piedras hijos que podrán hablar. Y esas piedras somos nosotros. El Señor nos tomó como esas piedras inútiles, nos tomó como esas piedras sin vida, pero dijo: de estas piedras, ustedes creen porque son hijos de Abraham, ustedes creen porque vienen del linaje de Abraham, pero escuchen, si ustedes no obedecen, estas piedras yo las voy a levantar y las voy a usar para mi gloria. Esas piedras somos nosotros. Tú y yo somos esa piedra que el Señor está utilizando. El Señor está utilizando esta piedra viva para transformar, para edificar el cuerpo, para edificar la casa de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ese aceite es la unción, ese aceite es el ungido, ese aceite representa el Espíritu Santo cayendo sobre las piedras, sobre nosotros. Es el Espíritu que se derrama sobre nosotros. Y es el Espíritu que vino sobre Jesús para hacer sus obras y sus maravillas. Y terminamos diciendo: y llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde Dios había hablado con él, Betel. Esto es tremendo, hermano. ¿Qué nos está diciendo Dios para terminar? Dios te está diciendo: vuelve a Betel. Dios te está diciendo: no vayas a Siquem, no vayas a Parán Adán, no vayas a Sucot, no plantes una tienda ahí en ese lugar, en el límite. Yo quiero llevarte a Betel. Yo quiero llevarte a las experiencias conmigo. Yo quiero llevarte a la comunión, porque en Betel tendrás las experiencias. En Betel verás visiones. En Betel estarás en el Espíritu. Levanta tu mano, levanta tu mano, levanta tu mano en esta mañana. Levanta tu mano en esta mañana. Y dile al Señor: Señor, perdóname si he tomado otro camino. Perdóname, Señor, en esta mañana si he salido de Betel. Señor, cuántas palabras, cuántas cosas me hablaste, cuántas cosas, y yo tomé el camino de Siquem, yo tomé el camino de Sucot, yo tomé el camino de Parán Adán. Yo no quiero, Padre, yo quiero estar en Betel. En algún momento Dios te llevó a Betel. En algún momento experimentaste en Betel la gloria, experimentaste en Betel el poder, experimentaste en Betel esa gloria poderosa, pero esa gloria se fue diluyendo, esa gloria por ahí se fue perdiendo en tu interior, en tu espíritu, porque retomaste otro camino, porque no obedeciste al camino que Dios trazó de que estemos en Betel. Ahí es donde está Cristo como piedra, ahí está el Cristo como roca viva,